Muy bien. En la Biblia, si usted se recuerda estos estudios pasados, hablamos de varias cosas en el capítulo 7 y nos quedamos ahí donde el Sanedrín, que era esa organización de fariseos, como la cúpula del poder, ¿verdad? Por así decir, la organización donde estaban los que representaban a los israelitas, por así decir. Y ellos se reunieron, ¿verdad? Tuvieron una reunión. Y si usted observa ahí en el versículo 40 en adelante, había una división entre la gente. Y si usted tiene una Biblia de estudio Reina Valera, el subtítulo dice división entre la gente. Entonces dice la palabra de Dios allí en Juan 7:40. Algunos de la multitud oyendo estas palabras, porque antes el Señor había dicho lo siguiente, está en el versículo 7:37 en adelante, lo que dijo el Señor. En el último y gran día de la fiesta, arribita en el 37, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había aún sido glorificado. Bienvenido, mi hermano Albino. Entonces, estas palabras impactaron a la gente. Fue algo fuerte para ellos. Y empezaron ellos a dar sus puntos de vista. Hablando precisamente en cuanto a si Jesús era el Mesías o no. ¿Cómo viene a decir estas palabras? Que beban de él, y que digan que creen en él. ¿Me entienden? Cualquiera que no conoce de Jesús va a dar diferentes puntos de vista. Entonces, en el versículo 40 dice, entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían, esto era un grupo, ¿verdad? Verdaderamente este es el profeta. Otros decían, este es el Cristo. Pero algunos decían, de Galilea ha de venir el Cristo. ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Pues todas esas eran verdades, ¿no? Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él. La palabra disensión pudiera ser división o diferentes puntos de vista. Y algunos de ellos querían, ¿qué dice? Aprenderle, pero ninguno le echó mano. Ha sido un ambiente tenso, hermano, de conflicto. Jesús ha de ver cómo, imagínense, un porcentaje de los presentes lo rechazaban, otros lo aceptaban. Amén. Y dice, los alguaciles, o sea, la policía de los fariseos, la policía del Sanedrín, vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y esto le dijeron, ¿por qué no le habéis traído? Ellos ya habían mandado a arrestarlo.
¿verdad? El sumo sacerdote había dado la orden, el cabeza del Sanedrín había dado la orden. Se fueron los policías, llamémosle así, a arrestarlo. Pero miren la respuesta de los que aquí le llaman alguaciles. Estos le dijeron, respondieron, dice, jamás, miren qué hermoso esto, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos les respondieron, ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es, porque hay una porción más adelante, a lo mejor la buscamos, en donde la ley establece que la falta de conocimiento de la ley es maldición. O sea, ellos, algunas de las cuestiones estaban apegados al conocimiento de la palabra en algunas porciones. Les dijo Nicodemo, ¿se recuerdan de Nicodemo? Allá en el capítulo, creo que 5, el capítulo 3 de Juan, hablamos de Nicodemo, que llegó de noche, no quería que nadie lo viera, porque tenían temor del Sanedrín, una organización poderosa de los judíos que tenían sometida a la gente. Lo que ellos decían, la gente tenía que hacer. Nicodemo, que vino a él de noche, el cual era uno de ellos, del Sanedrín, le dijo, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Porque ellos no le habían dado la oportunidad a Jesús de eso. Respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado un profeta. Hermanos, Jesús siempre va a ser causa de división. Yo les he contado mi vida, es el testimonio que puedo dar. A mí mi mamá me reprendió cuando se dio cuenta que yo era cristiano. Aleluya. Porque en el tiempo, hace 47 años de eso, incluso en el pueblito de donde yo soy originario, allí al pastor del pueblito le apedreaban el techo de la iglesia todavía, porque había oposición, ignorancia, ¿verdad? Y ya me imagino el ruido y el lío que le han de haber armado a Jesús, ¿verdad? Ahora, todo este capítulo 7 que estudiamos, el capítulo 7, vemos las reacciones de la gente a la revelación que el Señor Jesucristo hizo de sí mismo. Y una y otra vez se ha subrayado la resistencia que experimentaban las personas para aceptar que Él era un enviado del Padre. Hermanos, todavía los cristianos a veces, algunos se van a resistir a algunas verdades, porque tal vez crecieron en una iglesia que era muy religiosa, que habían ciertos patrones. Hay iglesias que dividen las mujeres de los hombres. Hay iglesias donde le exigen a usted que debe hacer la falda hasta el tobillo, que se ponga un velo. Sí, ¿me entiende? Nosotros no somos así, porque entendemos que hay situaciones que ya no se aplican en algunas cuestiones y respetamos. El que no se quiere poner aritos, que no se ponga. Pero eso no nos va a afectar en nuestra fe. Ahí hay otras cuestiones más profundas en cuanto a la parte legal, son legalistas, le llaman, ¿verdad? Quizás nosotros tengamos también algunas cosas que para otros pudieran ser llamativas,
¿verdad? Porque los seres humanos tomamos partido y tomamos y entendemos algunas cuestiones. ¿Puedo decir algo? Me acordé la primera vez que llevé un grupito conmigo a evangelizar a unos apartamentos, a repasar unos folletos. Y no, hombre, un señor nos dijo, no, pues esta pastora necesita ser renovada porque trae aritos. Y luego dijo, la pintura es para la pared, no para la cara. Y los pantalones son para los hombres, no para las mujeres. No, dijo, espérese, déjeme llamar a mi esposa para que vea cómo se debe de vestir una mujer. No, me puso... Sí, así es. ¿Cierto? Muy bien. Juan 1 del 9 al 11. Esto fue la revelación que Dios dio, que Jesucristo dio, que la gente le costó aceptar. Dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y esta es una verdad que ahorita nosotros la entendemos claro porque ya no estamos en el tiempo de Jesús. En ese tiempo estamos estudiando ahora que a él había personas que no lo aceptaban, ¿verdad? A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero a los que le recibieron, dice más adelante en el versículo 12, a los que creyeron en su nombre, ¿ya?, les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Amén? Amén. Hay una lucha, hermanos, entre la luz y las tinieblas. En el Evangelio de Juan lo podemos ver. Y esto nos sirve, hermanos, para revelar el grave estado en que se encuentra el corazón humano. Por eso es ingenuo pensar que las buenas nuevas de salvación van a tener una cálida recepción cuando sean anunciadas al mundo. Y usted podría pensar, y todos a lo mejor podamos pensar lo siguiente, hermano, que las personas no se convierten porque no se les ha explicado correctamente el plan de salvación o la verdad del Evangelio, o porque no han tenido la oportunidad de conocer a un cristiano que verdaderamente haya sido transformado. Y aunque esto pudiera ser cierto, hay que entender que el rechazo al mensaje del Evangelio es porque hay un corazón que no está dispuesto a recibir la palabra. Ahora, cuando usted llega por primera vez a una iglesia, tiene que haber una obra del Espíritu Santo en su corazón para que usted empiece a aceptar el Evangelio. Porque la mayoría de nosotros veníamos de un trasfondo donde la Biblia nunca la habíamos abierto. Bueno, quizás yo, tal vez hay hermanos que crecieron en el Evangelio y ahí sí pudieron. Pero toda la gente que ha sido evangelizada viniendo de un trasfondo religioso, le costó un poquito más. Por eso era necesario el milagro de la salvación, la obra del Espíritu Santo en la redención, de la restauración de nuestro corazón, ¿verdad? Pero fíjate qué interesante lo que estos alguaciles, que eran los policías de ellos, expresaron, hermano. Jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Ahí lo leímos en Juan 7:46. Ellos entendieron, hermanos, que era imposible que alguien
cualquiera hiciera las señales que Jesús hizo. Y por eso algunos expresaron esto ahí en Juan 7:31. Si usted lo puede leer. Juan 7:31. Muchos de la multitud creyeron en él y decían: el Cristo, cuando venga, hará más señales que las que hace este hace. Amén. Y en cuanto a la vida de Cristo, hermano, él se dirigía a los que eran contrarios a él y les preguntaba y les hablaba sin temor y les decía que pues la palabra iba a redarguirlos como le redarguía a él en Juan 8:46. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, porque vosotros no me creéis. Acuérdense que Cristo era sin pecado. Todas las personas en el mundo han pecado. Amén. El único que no ha pecado es él. Y a lo mejor un bebé, que ellos pecan a la edad de más o menos 6, 7 años. Por eso un niño, cuando tiene 6 años, hay que llevarlo a Cristo, Amén. porque ya peca. Ahora, la causa de la resistencia a creer en Jesús se debía también a la rebeldía de los corazones de los fariseos y a la falta de deseo de hacer la voluntad de Dios. Y hermanos, a nosotros como creyentes a veces nos cuesta. La palabra la oímos y bueno, a veces nos redarguye, pero aún así no queremos hacer caso total de la palabra. Ahora, dice Juan 7:17, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Hermanos, para hacer la voluntad de Dios hay que nacer de nuevo. Aunque los israelitas se consideraban el pueblo de Dios, pero ¿consideras tú que Caifás, el sumo sacerdote, era un hombre nacido de nuevo? Yo no creo. Ellos necesitaban de Cristo. Ellos necesitaban ser restaurados a través del Espíritu Santo. Y eso nos debe motivar a nosotros a que nuestras familias, nuestros cercanos, el oico de nosotros, ¿saben lo que es el oico? Mi esposa, mis hijos, mi primo, mis vecinos son el oico. Amén. Amén. ¿Ya? Un día voy a predicar sobre eso, que cuán necesario es que ellos reciban a Cristo, que sean evangelizados. Amén. Nosotros, yo me reconozco que no hemos trabajado mucho en evangelismo. Y vamos a pedirle perdón a Dios todos, pidámosle Amén. perdón al Señor. Amén. Sí, porque no lo hemos hecho. Yo soy el primero en levantar mis manos en arrepentimiento, porque no estamos haciendo eso. O, si usted lo está haciendo, qué bueno, pero hablo en términos generales para que no se sienta mal. Usted a lo mejor lo hace, pero yo he fallado en motivarlo para que lo haga más. Porque es importante que la gente haga la voluntad de Dios, pero como dice Romanos, ¿cómo voy a recibir el evangelio si nadie me habla? ¿Verdad? Qué importante. Entonces esta gente era rebelde a la palabra, no quisieron. Yo decía el otro día que se necesitan 17 veces intentar hablarles de Cristo a una persona para que ella pueda tomar una decisión. Eso es la estadística. Usted le dice 1, 2,
3, 4, ¿verdad? Y usted puede ser que a la cuarta se desanime. No, hombre, la tercera es la vencida, ¿verdad? Pero usted tiene que seguir. Y la estadística habla de que hay necesidad. Hay personas que están oyendo el Evangelio, pero en un momento determinado de la vida, ¿qué tal si ya no lo escuchan y no tienen la oportunidad? Y se pierden. Muy bien. Ahora, esto de la rebeldía en sus corazones es un mal de todos los tiempos, hermano. La humanidad es rebelde para recibir la palabra. El mundo, hermano, no anhela ni está dispuesto a conocer a Dios y entablar una relación personal con Él. Nosotros hemos ido aprendiendo a eso. Tenemos que ser educados. ¿Cómo es eso de una relación? No, pues la oración es el medio, la Biblia es el medio. Pero si no educamos en la iglesia a que se lea la Biblia, entonces es un poco más difícil conocer la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios está en la palabra, ¿verdad? Muy bien. Hay mucha gente que se ha enfrentado a la palabra, se ha enfrentado, digamos, a Jesús, se ha enfrentado al mensaje de Jesucristo, pero muchos intentan justificar su incredulidad. Hay personas que usted vale, no, sí, yo soy buena persona, a nadie le hago mal. Viene alguien, me pide un taco, se lo doy. Y me entienden, porque ellos creen que son buenos, y qué bueno que piensen que son buenos, pero la Biblia dice que no hay ni uno bueno. Entonces todos somos malos, dice. Eso dice la palabra, es bien fuerte la palabra. Nos redarguye. Yo cuando oí que no era bueno, aunque yo creía que era bueno, entonces dije, ¿cómo? ¿Y cómo me considera Dios? No, pues. Entonces allí el plan de salvación, ¿verdad? Porque dice Juan 3:23, por cuanto todos pecaron, están separados de la gloria de Dios. Y el mismo Romanos 3:23, el Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, y el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Hay una pauta que se nos marca, ¿verdad? Pero los fariseos de ese tiempo no querían tener una relación de Jesús porque lo estaban viendo. Qué privilegio sería que hoy entrara por ahí por las puertas Jesucristo y que estuviera vivo, ¿verdad? En carne, ¿verdad? Pero Él tuvo que hacer lo que hizo. Pero ellos enfrentaban al hijo de José, al hijo de María, al hermano de Jacobo, y decían, pero ¿cómo este carpintero va a ser el Mesías? Era tremendo, no era fácil en ese tiempo, hermano, no era fácil. Yo entiendo a algunos fariseos. Ahora, ¿persiste esa rebeldía del corazón humano? Claro, hermano. Entonces nosotros sepamos eso para que cuando vayamos a evangelizar, usted tire la semilla. Unos siembran, otro que llegue a regar, porque dice la palabra, unos siembran, otros riegan, ¿pero qué? El crecimiento lo da Dios. Entonces oremos por eso. Hace un tiempo yo les daba una tarjeta y les decía, anote allí sus familiares que quieran ser salvos. Y los presentamos al Señor la tarjeta y le decíamos, Señor, queremos que obres para salvación, como un milagro, porque se necesita ese milagro. Amén. A interceder para que ellos les llegue la revelación de Cristo. Y por eso, porque acuérdense que hay una batalla espiritual en el ambiente, ¿verdad? El Dios de este siglo, dice, ha cegado el entendimiento para que no reciban el Evangelio. Entonces hay que hacer una lucha espiritual. Y yo les contaba que cuando fui a Sudamérica llevando un equipo de evangelismo, de misioneros, llegamos a un sector, una ciudad entre Brasil y Uruguay, que vi cómo era de fácil predicar ahí, pero el pueblito del otro lado era terrible, hermano. Había macumba, había hechicería, había venta de droga, era terrible en la ciudad. Era un ambiente, los cielos estaban
cerrados. O sea, allí se necesitaba una guerra espiritual para derribar la fortaleza del príncipe que estaba gobernando esa localidad. Al otro lado, Dios gobernaba. Digo, Dios gobierna en todas partes, pues, pero lo que les quiero dar a entender que allí había una fuerte oposición. Y vamos a tener oposición nosotros, como Jesucristo la tuvo a través de los fariseos. Amén, hermanos. Muy bien. Eso es para terminar el capítulo 7. Vamos a entrar al capítulo 8. ¿O hay alguna pregunta que quieran hacer? ¿O un comentario? A ver. Question? Yes. Muy bien. En el capítulo 8 dice que Jesús ahí estaba en una sección del templo, porque acuérdense que había una fiesta. Y allí en esa sección Jesús perdonó a una mujer que había sido encontrada en adulterio. Ese es el tema del capítulo 8, comienza en el capítulo 8. Dice Juan 8, 1 y 2, si lo quiere leer, por favor. Y Jesús fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentando él les enseñaba. El capítulo 8 de Juan. Ya. Es otra versión. No, Ok. 8:1. Ok. Entonces yo no la... Pero Jesús se fue al monte de los olivos, ¿verdad? Yep. Va, ok. Y por la mañana, ay Señor, bueno, pues volvió al templo y todo el pueblo vino a él. Ahí estaba él predicando, así como estoy yo. Tenía, pero muy bien encendida la congregación. Dice que estaba sentado y les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos les trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron, ¿qué dice? Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Muy bien. Hermanos, los fariseos eran muy serios en esto de la enseñanza de la palabra. Si alguien tomaba el podio, por así decirlo, para enseñar, eran muy respetuosos. Los fariseos tenían los escribas, que eran los que escribían todo lo que tenía que ver con las leyes y con los reglamentos, ¿verdad? Y los fariseos entre sí eran muy unidos para conocer la ley. Pero llegaron e interrumpieron a Jesús. Falto de respeto, hermano. Digo yo, ¿verdad? A lo mejor ninguna señal. Señor, queremos, no, nada. Llegaron y le tiraron a esa pobre mujer así enfrente, ¿verdad? Porque así pasaba, hermano. Acuérdense que estos hombres en el tiempo de Jesús, la mujer no tenía en buena condición, era relegada. Amén. Qué importante, ¿no? Ahora, ¿por qué interrumpieron a Jesús cuando estaba enseñando en el templo? Ellos lo habían andado buscando para arrestarlo, acuérdense. Ellos querían tenerlo en la cárcel. Y de repente lo ven ahí enseñando y la gente atenta y diciendo amén, gloria a Dios. ¿Me entiende? Ellos se sintieron mal. Estaban molestos por el éxito que Jesús estaba teniendo allí. Y a lo mejor no menciona que hubo milagros, ¿verdad? Pero a lo mejor sí hubo, ¿verdad? Ellos andaban buscando la forma de cómo destruir el ministerio de Jesús. Ellos habían fracasado en su intento, incluso mandaron a los alguaciles para que lo arrestaran. Pero
planearon. Por eso llevaron a esta mujer. Hay que entender las motivaciones del corazón. Una mujer que había sido sorprendida en el mismo acto de adulterio. Ellos no, de plano, como dije, no fueron nada delicados con esta mujer. Cuando la encontraron, la agarraron del pelo, me imagino, ¿verdad? La jalonearon, a lo mejor la pobre mujer estaba medio desnuda, no sabemos la condición, pero era de sospecharse, ¿no? Y a empujones la fueron entrando. Imagínate tú que estabas, este era el templo donde él estaba, empezaron a traer a empujones, a jalones del pelo y la tiraron enfrente de Jesús, porque esa era la actitud de esta gente. Prácticamente fue un espectáculo público. ¿Cómo se sentía esa mujer? Y el hombre que lo encontraron con ella, está bien, gracias. Lo dejaron ir. Lo dejaron por allá, le dijeron andate porque esta les toca. Sin embargo, ya más adelante vamos a estudiar que la ley condenaba a ambos, pero había corrupción ya en la aplicación de la ley, como en todas partes. No hubo compasión ni misericordia para ella. La gente, o por lo menos los que traían a la mujer, no valoraron nada de ella, al contrario, ellos se consideraron no pecadores, ¿verdad? Por eso la actitud de Jesús. Y es que cada vez que Cristo hacía algo, los fariseos se ponían contra él, hermano. Cuando hay bendición, el que está en contra se siente mal, ¿verdad? ¿Se recuerdan allí en el ejemplo del ciego, del milagro del ciego? Tal vez no lo hemos estudiado, Juan capítulo 9, versos 1 y 2. Hablando siempre de lo que tiene que ver con el pecado, porque siempre estos fariseos andaban buscando que alguien fallara. Y en el caso del ciego, miren la pregunta: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos, diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? A veces nos vamos a sentir muy santos comparados con aquellos que a lo mejor viven en pecado. A lo mejor toman, a lo mejor fuman, usan drogas, o qué sé yo. Y nosotros a veces pudiéramos cometer el error que estaban ellos cometiendo, ¿verdad? Hay que tener cuidado, porque todos en alguna medida hemos pecado. Para no ser religiosos. ¿Ah? Para no ser religiosos. Así es. La insensibilidad ante el pecador, hermano. Es importante que nosotros hablemos de eso. ¿No sintieron alegría cuando, por ejemplo, el paralítico de Betesda fue sanado? ¿Se acuerdan de la historia? Allí en Juan capítulo 5, no lo vamos a leer porque es largo, pero el paralítico, cuando lo vieron caminando y feliz, danzando en la iglesia, lo vigiaron y lo siguieron. Y le digo: ¿usted qué estás haciendo en la iglesia? No se alegraron porque estuviera ya caminando, sino le empezaron a interrogar, como diciendo: ¿quién? ¿Qué? ¿Por qué? Porque había sido un milagro en sábado, ¿verdad? Y como ellos andaban siempre buscando que Jesús se equivocara, un error, ¿verdad? Entonces, en este caso no tuvieron ningún reparo en utilizar a esa mujer que les cayó como anillo al dedo, ¿verdad? Para decir: ahorita vamos a ver en qué lo hacemos caer a Jesús. Y por eso se la llevaron así. Y por eso lo interrumpieron en el mensaje que estaba dando de la palabra, ¿verdad? Porque ellos querían ver cómo lo acusaban. Entonces eso ha de haber sido algo grosero.
y el alboroto, ¿verdad? Porque la gente que encontraba personas así, inmediatamente, aunque acuérdense que había una ley de los romanos que prohibía que la gente hiciera sacrificios de otras personas, pero porque era importante. Ya más adelantito quizás lo vamos a ir mencionando, pero todas estas cosas son importantes porque las personas que quieren hacer daño a veces van a buscar cualquier ventaja que puedan tener para acusar al otro, ¿verdad? Y la gente que estaba en el templo, por supuesto, cuando miran entrar a ese montón de personas arrastrando a la pobre mujer, pues se asustaron, ¿verdad? Empezaron a ponerse de pie, ustedes saben la curiosidad, ¿verdad? Y entonces aparecieron los principales religiosos, ¿verdad? Acompañados por muchos que habían venido de allá de la ciudad, del pueblo, ¿verdad? Claro, nosotros sabemos que si la sorprendieron en el acto, ella era culpable. No vamos a discutir ese punto, ¿verdad? Ella fue, por así decir, encontrada en pecado, y Jesús la calificó como pecadora porque le dijo, vete y no peques más. ¿Se recuerda? Ahí lo vamos a leer. Y además había una ley en Levítico 20:10, que alguien me la busque, por favor. 20:10. Estaba legislado eso, ¿verdad? ¿Qué pasa hoy en nuestras leyes si alguien es encontrado en adulterio? Amén. Pues no lo apedrean. Es Eso como es bien si- común ahora. como El si adulterio. nada. Hasta nos hacemos los disimulados, ¿verdad? ¿Verdad? Es decir, no hay una ley que te castigue, pues. Solo la ley moral. Pero claro, hay divorcio, ¿verdad? El afectado se separa. ¿Qué dice Levítico 20:10? Si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. ¿Qué dice el adúltero y la adúltera? ¿Dónde está el adúltero entonces acá en esta narración? O sea que también él era castigado. Tenía que morir, tenía que ser apedreado. Pero ven cómo hay corrupción en todas partes, y lo hubo allí. Ellos, hermanos, no estaban interesados en imponer la ley. Ellos estaban interesados en hacer caer en alguna falta a Jesús. Pastor, pero eso todavía en la actualidad se usa, por decir, ahorita dicen dónde está él. Ahorita en la actualidad es de que si la mujer falla, se va, deja a los hijos, es la mamá mala, es esto, es lo otro. Pero en cambio el hombre, si comete adulterio, si hace, él es el mejor papá, el mejor esposo. Es O sea, verdad. ¿verdad? Sí, hermana, nosotros sabemos eso. Sí, es cierto. O sea, como que es más delicado, La mujer. aunque ha pasado el tiempo, pero es más delicado el que una mujer cometa error, ¿verdad? Como que está como considerado más. Sí. Peor. Leamos, sí, hermana, estamos de acuerdo. Leamos del versículo 5 al versículo 6, volvámonos al capítulo 8 de Juan. Allí están ellos justificando lo que están haciendo. Dice, y en la ley nos mandó Moisés apedrear, dice, a tales mujeres. Fíjense lo que está diciendo, pero si vamos a buscar a Moisés, no dice a las mujeres. Dice la ley, de acuerdo al Levítico, el adúltero y la adúltera. Pero ellos ahí también estaban mintiendo, ¿verdad? Ahí en el versículo 5. Tú pues, ¿qué dices? A ver, Jesús, queremos oír tu opinión.
Y dice el versículo 6, mas esto decían tentándole para poder, ¿qué? Acusar. Muy bien. Entonces la ley de Moisés si no se podía suavizar. Si le encontraron a ellas, había que aplicar la ley. Estamos ahí claros, ¿verdad? Ahora ellos querían poner a Jesús, como dicen, entre la espada y la pared. Ellos querían ver si iba a contradecir la ley de Moisés o qué iba a decir cuando ellos le dijeron esto. ¿Daría él otra explicación? Ellos lo hacían para atraparle, para acusarle. En realidad, quizás ni tenían interés en apedrear a la mujer. Lo que querían era apedrear a Jesús. Porque por ahí andaba la cosa. El corazón del hombre, ¿verdad? Como dice Juan 2:25. Y no necesitaba que nadie le explicara nada acerca del hombre, pues él sabía lo que hay en el hombre. Amén. Porque el Señor busca juzgar el corazón. Ahora, esta gente le estaba exigiendo a Jesús que diera una sentencia. Y por eso le dijeron, en la ley nos manda Moisés a apedrear a tales mujeres. Y tú, pues, ¿qué dices? Ellos querían desacreditar a Jesús de acuerdo a la respuesta que diera. Y luego poder acusarle ante las autoridades. Querían que eligiera entre misericordia y justicia. Ellos conocían de Jesús, sabían que él siempre se había caracterizado por compasión a los pecados y a los pecadores. Él había llamado a Leví el publicano, que ellos odiaban a los publicanos. No decían pues que él se juntaba con los pecadores a comer. La gente sabía cómo él era, misericordioso. Amén, hermanos. Amén. Dice Mateo 11:19, alguien que lo busque. Mateo 11:19. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. 11:19 dijo. Sí. Mateo. Sí. Ujú. Ay, Oh, no, Juan. Yo, Juan, Vino el sorry. hijo de hombre que comes y bebes y dice, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Estaba en otra ocasión allá comiendo donde Simón el fariseo, allí en Lucas 7:36 al 50. Y estaba una mujer pecadora ungiéndolo. No sé si se recuerden de eso, si lo podemos leer. Pero quizás muchos versículos, pero ahí está la referencia. Esa mujer fue perdonada por él, ¿verdad? Ahora, ellos querían que él mostrara la misma misericordia que había mostrado con otros, que lo hiciera con la mujer adúltera, ¿verdad? Pero ellos decían que si lo hacía, si era misericordioso, ellos estarían prestos a decir que él no respetaba la ley de Moisés. Porque la ley de Moisés decía claramente que los adúlteros tenían que ser apedreados, en este caso hombre y mujer. Entonces había un dilema para Jesús. Amén, hermanos. Amén. Porque el ministerio de Jesucristo
Era un ministerio que traía verdad, pero traía amor, pero traía misericordia, ¿verdad? Era un ministerio maravilloso. ¿Y qué pasaba si él condenaba a la mujer? Esa gracia de su ministerio, esa bondad de su ministerio, ese amor, esa misericordia, ¿dónde quedaría? ¿Verdad? ¿Será que estaba negando él la ley que existía? Éxodo 23:7. ¿Qué dice Éxodo 23:7? Amén. A ver. De palabra de mentira te alejarás, y no matarás al inocente y justo, porque yo no justificaré al impío. Amén. ¿Verdad? Era claro. No iba a negar la ley si él no lo hacía o si lo hacía. Era una posición un poco preocupante para Jesús. Ahora, si él condenaba a la mujer e incitaba a los judíos a apedrearla, tal como la ley judía indicaba, porque esta era la ley judía. Acuérdense que ellos estaban bajo la ley romana. Y eso le iba a traer problemas a Jesús ante las autoridades romanas, que ellos no permitían que los judíos ejecutaran a nadie. ¿Me entienden? O sea, lo pusieron ahí en problemas. Juan 18:31 nos refuerza esto que estoy diciendo. Juan 18:31. Entonces les dijo Pilato: tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Cuando ellos querían que Jesucristo fuera juzgado, y él les tiró la pelota a ellos, ¿verdad? Hagan ustedes, si yo no encuentro culpa en él. No, espérate. Nosotros no podemos darle muerte a nadie. Había una ley judía que sí, pero la ley romana que no. Entonces, digamos que los fariseos y los escribas estaban planeando una trampa para Jesús, muy precisa. Dijera lo que dijera, ellos tendrían la ocasión de acusarle. Pero ignoraban que aquel a quien ellos querían atrapar era el mismo Hijo de Dios. Aquel que prende a los sabios en las astucias de ellos y frustra los designios de los perversos. Eso está en Job 5:13, si lo quiere buscar. Job 5:13. En imaginaciones de visiones nocturnas, cuando el sueño cae sobre los hombres. 5, perdón. Job 5:13. Que pretende a los sabios en la que prende a los sabios en la astucia de ellos y frustra los designios de los perversos. Amén. Gloria al Señor. Muy bien. Es para reforzar que Dios es un Dios sabio, omnisciente, ¿verdad? Omnipotente, que nosotros no tenemos la habilidad para llegar a pensar como Él. Es un Dios soberano. Y Cristo tenía la sabiduría. Ustedes saben que era Dios, aunque actuaba con los dones del Espíritu Santo, pero tenía un don de discernimiento, un don de conocimiento que venía de Dios. Y Él, la respuesta dice que, allí volvamos al versículo 8,
Pero Jesús, siempre el 8:6, ¿verdad? Inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. ¿Qué estaba escribiendo Jesús, hermanos? Pues los pecados de los demás. Podría ser, ¿verdad? No está claro eso, pero era probable. Ahora, Jesús no había venido para condenar a nadie. Tengamos claro ese punto. Juan 3:17. ¿Qué dice Juan Porque 3:10? no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Amén. Amén. Y allí en Juan 8:15, aquí este mismo adelantito, que dice, Vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. exacto, ¿verdad? Le está respondiendo con la palabra, ¿verdad? Le está diciendo, ¿saben qué? Pues yo no he venido a juzgar a nadie, para empezar. Si ustedes quieren juzgar, pues es su posición en la carne, ¿verdad? Ahora, un día sí va a venir como juez, ¿recuerdan? Verán en el Apocalipsis, ¿verdad? Él va a venir para juzgar. Ese tiempo todavía no ha llegado. ¿Eh? Dice, vámonos a Juan 5, 27 al 29. Hablando de que él tiene la autoridad como hijo de Dios. Amén. A ver. Y también me dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Amén. En la segunda venida, Cristo va a venir como un juez. Ahí en el muslo tiene una leyenda, ¿verdad? Los que se recuerden. Y Él viene a juzgar. Pero en el momento en que Él estaba delante de los que querían encontrarlo, haciéndole una trampa, Él pues estaba escribiendo en el polvo, ¿verdad? Callado. Escribía en tierra, dice, con el dedo. ¿Verdad? Ahora, ¿y cuál fue la pregunta? Y como insistieran en preguntarle, el versículo 7, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Entonces la ley daba una sentencia, amén, hermanos. La ley decía, había que matarlos. Él rehusó servir de juez, no se puso como juez. Ahora, él habló de que esa gente o esa mujer debía de ser juzgada en un juicio justo, porque no había sido juzgada, la encontraron. Tenía que haberse hecho un juicio, porque es necesaria la inocencia de los acusadores, hermano. Entendamos esto de esta manera. Él les devuelve la pelota, como dicen, ¿verdad? Ok, pero no, ¿verdad? Tú estás libre de pecado. Qué tremendo. Cualquiera puede dar esa respuesta, ¿verdad? Entonces, el punto aquí, hermanos, es que a veces hay personas que van a ser muy legalistas en esto de la palabra. Y a veces el Señor dice, yo no quiero justicia, sino misericordia. Un punto importante cuando nosotros juzguemos a los demás. Porque a veces podremos tener la oportunidad de juzgar a otros porque no estábamos en sus zapatos, ¿verdad? Es importante. Los judíos, ellos invocaban siempre la ley
pensando en aplicar castigo. Por eso cada mandamiento, los 10 mandamientos tenían 30 diferentes reglas, hermano. ¿Quién iba a cumplir 300 reglas de los 10 mandamientos? Nadie podía ser salvo por cumplir los mandamientos, era difícil, ¿verdad? Ahora, en materia de juicio, porque era eso el propósito de Jesús al decirles eso, es tan importante, hermanos, la culpabilidad del acusado como la inocencia de los acusadores. Jesús no negó la culpabilidad de la mujer, pero ¿estaban ellos libres de pecado? ¿No dice ahí en Juan 7:19 que respiraban odio contra Jesús y le buscaban para matarle? Alguien lea Juan 7:19. No. No os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley. ¿Por qué procuráis matarme? A ver, ¿verdad? Esa jauría que llegó ahí para matar, apedrear a la mujer, era gente mala, pues. Jesús no dijo, esta mujer no pecó, ¿verdad? Él no dijo eso. Ni que su pecado, por así decir, fuera grande o pequeño. Él no entró en detalles, sino que recordó a sus acusadores que no eran ellos quienes podían formular cargo alguno contra ella, porque sus móviles no eran rectos y sus vidas distaban de ser puras. Ahora, había un contraste, porque acordémonos que Jesús era sin pecado y él sí podía juzgar. Entonces dice allí busquemos Juan 8:46. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, porque vosotros no me creéis. Entonces, si hablamos de acusación, ellos no podían acusar a Jesús. ¿Ven? Ahora, por el otro lado, hermanos, se debe de juzgar sin hacer acepción de personas. Entonces, la ley de Moisés decía que tanto el hombre como la mujer habían cometido adulterio y debían morir. En Levítico 20:10, ¿verdad? Si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Amén. Y también Deuteronomio 22:22, búsquenlo y lo leemos. Si queremos que la palabra nos mida como una, ¿cómo se llama cuando se pone en una pared para medir el Si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán, el hombre que se acostó con la mujer y la mujer también, así quitarás el mal de Israel. Cuando yo voy a medir si esa pared está en su nivel, se pone un hilo, un cáñamo con una, ¿cómo se llama eso? Tiene un nombre, me va el nombre ahorita. Plomo. Bueno, nosotros le llamamos a ponerlo plomo, o le llaman Con la G. nivel. No. Es decir, sí, hoy se usa el nivel, pero me recuerdo en mis tiempos cuando veía que mi papá estaba construyendo. La plomada. La plomada. Nosotros tenemos que pasarnos la plomada de la palabra para ver si estamos a nivel. Todos los días, hermano. Como dice David, examíname, oh Dios. Examina mi corazón. ¿Verdad? Qué importante esto. Las enseñanzas, qué bueno lo de la mujer que Dios la perdonó. Pero qué
agarramos nosotros para nuestro corazón. ¿Ven, hermanos? Amén. Aunque habían sorprendido a los dos en el mismo acto, solo habían llevado a la mujer. ¿Verdad que no era correcto? O todos hijos, digo yo, o todos entrenados. Amén, hermano. Gloria al Señor. ¿Dónde estaría el hombre? Y esa es lo que la sociedad aplica, lo que decía mi hermano. Al hombre no lo buscan. Y qué buen papá. Y es un hombre maltratador, borracho, que maltrata a su mujer. Pero ve hasta los hijos. ¿Verdad? Los hijos que hay, mi papito. Y no es que estemos buscando a los hijos, pero la realidad es que ese hombre fue un abusador. Y no lo tildamos, no le pasamos la plomada como debe de ser. Hello. Pero es la verdad. La sociedad pone diversos niveles de severidad o tolerancia dependiendo de quién comete un pecado de carácter sexual. Generalmente, si era el hombre quien lo cometía, se justificaba o incluso podía ser contado como un motivo de orgullo. Pero si lo hacía la mujer, rápidamente sería acusada de una conducta sexual impropia. Doble moral se le llama eso, hermano. Y la sociedad en que vivimos tiene doble moral. Nunca está presente el juicio de Dios en esta sociedad. Vamos a quedarnos aquí, hermanos. Por ahí me pidieron que no terminara tan tarde porque alguien trajo algo para celebrar. Muchas gracias a los que me pusieron un like, un saludo hoy en la mañana, y gracias por los que me trajeron un regalito, hermanos, les agradezco. Gloria al Señor. Yo me fui temprano, bueno, no tan temprano, no. Invité a la pastora a desayunar, echarnos un buen desayuno. Ese fue mi regalo. Gloria al Señor. Vamos a orar entonces para ser despedidos y para tomar una ofrenda. Siempre recogemos una ofrenda. Padre Celestial, te damos gracias esta noche porque nos trajiste a la iglesia. Dejamos nuestra zona de confort para venir aquí. Señor, te damos gracias, aprender de tu palabra. Cada día tú nos enseñas algo diferente. Cada día aprendemos algo nuevo y te damos infinitas gracias. Gracias, Señor, porque tú cada día nos ayudas para ser mejores personas. Declaramos, Señor, que la iglesia Semilla de Vida va a otro nivel. Estamos en otro nivel. Gracias, Señor. Te damos. Bendice estas ofrendas, estos que son para la extensión de tu palabra aquí en Alvarado, Texas. Gracias, Señor. En el nombre